Después de este breve receso, daremos a continuación a la parte final del módulo de epidemiología con la mesa redonda donde estarán los expositores resolviendo las inquietudes y como invitado especial estará la doctora jefa de carrera de medicina, la doctora Beatriz Solido Bando. Doctores, adelante, se le va a dar ahora el audio para que puedan participar. Hola, ya buenas tardes. Antes me disculpo un poquitito porque voy a poder estar con ustedes solo un momento ahora. Les quería así comentar, lo voy a escribir en el grupo, en el chat, si lo pueden compartir. La presentación se la subí a un Instagram que tengo para mostrar todas las presentaciones. Yo generalmente hago más clases de lo que es gestión de calidad y acreditación, como encargado de calidad de mi establecimiento. Pero ahí ya les compartí en este Instagram, que es calidad-corp, la presentación del día de hoy, ¿ya? Igual si van teniendo dudas con respecto a esto, igual me las pueden ir haciendo en ese Instagram y no tengo problemas de ir solucionando dudas. Así que eso igual les quería comentar y se los voy a compartir igual en el chat. Ok, doctor. Muchas gracias. A continuación, quien va a moderar la sección de preguntas es la compañera Natalia Velázquez Morales, de tercer año de medicina. Así que, Natalia, adelante. ¿Estás por ahí? Y aquí estoy, Felipe. Ok. Ya, primero que todo, muy buenas tardes a todos los doctores y a las doctoras y a todos los presentes. Espero que todos estén muy bien y agradecemos que se hayan quedado hasta esta instancia. Comenzaremos la mesa redonda, las preguntas que se le realizaron a la doctora Pérez, que lamentablemente no pudo quedarse a esta mesa redonda y que agradeceríamos que ustedes nos ayuden a responderlas o a comentarlas. Ya. La primera pregunta dice, ¿los contactos estrechos quedan como caso probable? Además, con respecto a los contactos, ¿por qué no se les toma PCR a estas personas? Porque por lo menos en Magallanes, los contactos estrechos incluso están impedidos de hacerse personalmente la PCR. Ya, me voy a adelantar igual para poderles responder a esto. Efectivamente, hay dos términos que son de definición y conceptualmente distintos. Uno es el caso confirmado, el caso probable y sus contactos estrechos. Los contactos estrechos, lo indicado es siempre tomarles la muestra por lo menos 5 días después del contacto con su caso índice. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, cuando un contacto, sobre todo los familiares intradomiciliarios, empieza con síntomas, no es necesario tomarles la muestra para dejarlo como caso probable, ¿ya? Que ese es uno de los tipos de casos probables que se pueda generar, que ese es solamente por nicho epidemiológico. Aún así, hay usuarios que igual lo solicitan y por lo menos nosotros, al principio, esto estamos hablando dentro del transcurso de la pandemia, hubo momentos en que no podíamos tomarle exámenes a todos los pacientes porque no teníamos insumos. Pero ya a estas alturas tenemos una cantidad de insumos que nos permite a nosotros, a los usuarios, tomarle la muestra. Ahora, esto significa que igual estadísticamente se puedan ir manejando ciertas cifras con respecto a la positividad del examen versus la cantidad de casos, ¿ya? Que igual eso ya es un tema estadístico, pero en sí, por lo menos nosotros acá en el Servicio de Salud Concepción, prácticamente a nadie se le niega el examen. Lo que sí se le informa a los usuarios con respecto a los tipos de cuarentena y aislamiento que van a tener que tener, que era lo que les explicaba en la charla, que lamentablemente de repente pasa con algunas familias en que se les alarga a algunas personas por más de un mes este aislamiento y cuarentena, dado que van como cayendo de a pocos y se van contagiando de a poco. Pero eso son las diferencias conceptuales. O sea, no todos los contactos estrechos se van a transformar en casos, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro. Y como decía, no a todos es necesario tomarles la muestra para confirmar como tomarlo como caso positivo. Ok, muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguien que quiera comentar algo más.
Bueno, es muy importante. Adelante, María Soledad, adelante. Ya. No, es que es muy importante el tema del control de enfermedad infecciosa. Se basa, por supuesto, en el conocimiento científico, pero aplicado a un territorio específico, ¿ya? Entonces uno tiene que tener en claro, como decía el doctor Pincheira, si tiene o no tiene disponibilidad de exámenes, si hay o no hay una gran cantidad de casos en la comunidad donde uno está mirando. O sea, en el fondo, si bien uno puede decir, definición de contacto, de caso sospechoso, de contacto estrecho, eso es nacional, el manejo puede estar bien hecho de diferentes formas, ¿sí? Y si uno no tiene acceso a exámenes, no importa, igual uno tiene elementos y tiene instrumentos como para poder manejarlo. Por ejemplo, el contacto estrecho, que nunca le hice una PCR, pero lo dejé aislado y parte con síntomas al día 6, ese es un caso probable y por lo tanto no es necesario hacerle una PCR. Ese paciente tiene COVID, punto. ¿Sí? Ahora, qué bueno que si tenemos acceso le hacemos la PCR, confirmamos, etcétera, etcétera. Pero siempre recordar, incluso si uno es contacto estrecho, se hizo la PCR 5 días después del contacto y salió negativa, hay un 30% de probabilidades de que igual tenga el virus, porque tenemos un 30% de negatividad. Entonces, es muy importante conocer esa fase científica, pero aplicarlas en cada territorio de manera lógica y racional, ¿sí? Y no estar diciendo, oye, pero es que no, es que en todo Chile... No, cada localidad, cada epidemiólogo de cada localidad tiene que conocer esa información y puede tomar decisiones que parecen contradictorias y diferentes, sin embargo no lo son por la realidad local. Muchas gracias, solamente agregar, aprovechar de saludar a cada uno de los colegas y a María Soledad, que gusto de verla, una gran profesional que estuvo por estas tierras y ahora está ahí aportando en la madre de la Escuela de Salud Pública de Chile. Así que un abrazo a ti y a la familia, que por ahí he visto tus niñas pasando. Sí, abrazo. No tenía hijos cuando fui para allá, así que ahora ya. Y tal como dice el doctor Pincheira, que hizo una excelente presentación de la línea de pesquisa y bloqueo, y como decía María Soledad, un tema es la indicación nacional, el mirar el territorio, y otro es también llegar a la persona y a la familia, ¿no? Cualquiera de nosotros que está acá hoy día en la presentación ante un caso positivo, probablemente la angustia, sobre todo si no hay conocimiento de salud, de que el familiar tenga o no tenga coronavirus, se vive distinto. Y en ese aspecto, y quiero tomarme de las palabras del doctor Pincheira, el manejo de las estadísticas. Las estadísticas son o no son. Y lamentablemente el ejemplo de Magallanes, yo quiero mencionarlo, he sido crítico al respecto. Hoy día, en un proceso que se venían haciendo por capacidad que es factible, control de PCR a los contactos estrechos familiares, se dejó de hacer, bajó a la mitad el número de casos reportados como positivo. ¿Y qué significó? Que a la vuelta de una semana las autoridades dijeron estamos bajando la curva, lo cual es absolutamente complejo desde el punto de vista del mensaje que se le da a la población, el cuidado que debemos tener, la lógica de relacionar el efecto y la causa en estadística es muy importante, sobre todo cuando no hay cifras comparables. Así que muy bien en ese aspecto, la doctora Martínez, el doctor Pincheira, lo que se debe hacer, pero también, y creo que la doctora Matus decía, cómo se debe informar, cómo se debe contar, cómo se debe educar a la población. Muchas gracias, doctor Fries. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan efectivos son los confinamientos totales frente a las medidas sanitarias sociales deficientes, como por ejemplo los dispensadores de lavado de manos en la ciudad, enfoque territorial preventivo fuerte, etcétera? No sé si alguien puede comentar algo. Doctora Martínez. Los confinamientos son en general muy efectivos, el problema es que son muy dañinos, ¿sí? Y dañan otros aspectos de la salud.
hay pérdida de trabajo, hay pérdidas de ingresos, etc. O sea, son muy buenas y muy malas, ¿ya? Por lo tanto, hay que tratar de tener, esta es una estrategia que hay que tratar de no usar lo mínimo posible, ¿ya? Pero ¿para qué sirve la estrategia? Para prepararnos para implementar otras estrategias. Por ejemplo, la trazabilidad, la TTA. Y es mi opinión, humilde, digamos, que eso no lo hemos hecho. Hemos estado haciendo confinamiento, y sin embargo, a pesar de que hemos tratado de preparar la TTA, que la hemos mejorado, obvio, desde marzo hasta ahora, claro que la hemos mejorado, pero no hemos sido capaces de generar un modelo de trazabilidad que permita realmente tener los resultados que tiene Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Nosotros podríamos hacerlo, tenemos una salud pública que es potentísima, que somos ejemplo de Latinoamérica, que manejamos una epidemia de cólera, pero, o sea, de manera impecable, impecable. Y hoy día no lo estamos haciendo, y me parece a mí que eso es realmente un drama. O sea, ojalá nunca tuviéramos que confinar, ojalá. Quería agregar algo a lo que expresaba la colega, que efectivamente nosotros tenemos una estrategia de trazabilidad que se ha ido mejorando con los meses. Al principio, como lo mencionaba en la charla, esto demoraba días, hasta semanas, en poder realizarse la pesquisa de los casos. Fue bastante complicado durante los primeros meses, ahora está un poquito más ordenado, pero como en mi calidad de encargado de calidad, valga la redundancia, nosotros son procesos de mejora continua que vamos a ir descubriendo. Nadie estaba 100% preparado para enfrentar esto. Y lo que sí a mí me hace mucho ruido es con respecto a la información de los usuarios en cómo se va manejando, porque tenemos múltiples plataformas en donde se van haciendo registros de los pacientes. Y claro, efectivamente, Pivigila, tenemos el tema de las enfermedades de notificación obligatoria, en este caso el COVID, pero no todos acceden a esta información o van verificando paciente a paciente, o de repente las derivaciones que hay entre los centros, tanto de los casos confirmados y probables, como de sus contactos, no es la más eficiente a veces. Entonces, tenemos un gran problema. Yo, en lo personal, hablo por mi localidad, tenemos un gran problema con el hospital, que el hospital no nos deriva correctamente todos los usuarios, porque ellos, en su urgencia, pesquisan muchos más casos, pero se demoran en derivarlos y eso nos demora a nivel comunal la trazabilidad, y eso pasa en muchas más localidades, obviamente, y se nos complica más con la gente que viaja. O sea, se toman el examen en un lado, después viajan, y quién le realiza el seguimiento a esos usuarios. Entonces, a veces esta transversalidad de la información, esta continuidad de la atención de los usuarios es bastante compleja si tenemos tantas plataformas para realizar un registro. Y lamentablemente no se ha aplicado el tema de tener un sistema de ficha clínica única en el país, porque cada región, cada comuna, cada servicio tiene distintos registros, y eso complica bastante las prestaciones, y ahora con COVID aún más. Muchas gracias, doctor Pincheira. Ahora pasamos a la sección de preguntas que le hicieron en su presentación. Una que me llamó la atención dice, en términos médicos legales, ¿cómo afecta la disminución de días en licencias y carga laboral? Es complicada dar una respuesta totalmente correcta, porque si bien hace poco, como decía en el documento, se bajó los días de aislamiento para los casos probables y confirmados, igual hay se siente un manejo con respecto al tema de las licencias, del ausentismo laboral, y como mencionaba la colega, cuando uno realiza un confinamiento, un aislamiento, una cuarentena masiva, igual repercute también en lo económico. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, se ha manejado bastante como crisis económica y esta crisis de salud, por lo menos acá en Chile, ¿ya?
Eso, como digo, es una opinión personal, pero igual al principio teníamos bastantes inconvenientes con el tema de las licencias y por lo tanto había muchos empleadores que estaban despidiendo a su funcionario producto de que estas licencias no llegaban. Ahora eso, en la mayoría de los casos, se traspasó a la APS, a los hospitales, para poder realizar este tipo de licencia de forma más efectiva y más rápida. Ahora igual hay un tema, ahí no soy entendido en ese tema, con respecto a que sean justamente 11 días, que son los 11 días que las licencias pueden ser pagadas, ¿ya? O pueden ser reemplazadas. Entonces, hay un tema, como digo, entre lo económico y la evidencia científica médica, que también te bajan la cantidad de días de aislamiento, pero la evidencia que existía antes era que el paciente después dentro de esos días todavía sigue en fase de contagio. Entonces igual es complejo. Nosotros en las últimas semanas hemos tenido muchos pacientes que se nos han complicado en el día 11. Entonces igual es preocupante de ir viendo también cómo se está desarrollando, cómo está mutando este virus, o quizás estamos recibiendo una segunda oleada de otra cepa que no habíamos recibido en invierno. Entonces es bastante complejo el que justamente ahora cambiaran los días de aislamiento y de las licencias. Pero como digo, yo no soy completamente entendido en el tema a nivel económico de lo que repercute en la disminución de los días para otorgar la licencia. Doctora Matus. Sí, clarificar algo, no hay ni una repercusión económica para el trabajador. La licencia sobre 10 días se paga completa. Entonces no, y por otra parte quiero corregir, las licencias que se bajan, son 11 días, son para los contactos, no para los pacientes enfermos. Los pacientes enfermos siguen y es una licencia de enfermedad, que la tiene que pagar si es común la ISAPRE, y si COVID es producto del trabajo, como han ocurrido mucho, los tiene que pagar la mutualidad correspondiente. Pero no hay 11 días para tratar el COVID, no, eso no, se demora, porque un paciente con COVID puede irse al alta muy rápido, puede ser mínimo o puede estar meses hospitalizado y sigue con licencia, eso es lo que quiero decir. Y no hay repercusión económica, las licencias sobre 10 días se pagan completas. Muchas gracias, doctora Matus. Pasando a la presentación del doctor Jorge Flies, la primera pregunta es, ¿qué aprendizajes podemos tomar de lo que fue el Sistema Nacional de Salud para el futuro de nuestra actualidad? ¿Cómo modelar una estructura de enfoque primarista y preventiva en un país con clara incidencia del flujo mercantil nacional e intereses de las grandes cooperativas transnacionales? Ahí tendríamos para una charla independiente, pero sí mencionar que hoy día tenemos una oportunidad en la discusión constitucional. Ustedes ven cómo el derecho tiene efecto práctico, económico y de acción de las leyes. El derecho lo decide finalmente la buena política, y en la línea aristotélica esa política la debiera definir la ética. Y así es como yo creo que como país tenemos la oportunidad hoy día de sentarnos, y lo que pasó el año 50, desde fines de los años 40 hasta llegar al 52 a la creación del Servicio Nacional de Salud, fue una convergencia de un país que se dio cuenta, desde sectores de conservadores hasta sectores progresistas, que la salud debía ser un derecho y tenía que, en un país con muy malos indicadores de salud, desnutrición, con mucha pobreza, con hacinamiento, con mal acceso a la atención, tenía que tener una respuesta integral, solidaria, enmanada, como decía la doctora Matu, muy potente. Y yo creo que hoy día el desafío del siglo XXI es cómo volvemos a encontrarnos en temas básicos. Probablemente el discurso que uno está mirando, que es muy importante desde el punto de vista político. Yo creo que los chilenos, en lo que pasó el 25 de octubre, han dado una señal potente de querer reencontrarse
en temas básicos, no mirando Venezuela, no mirando China, no mirando especialmente algunos modelos X, sino que aquellos que le ha ido bien. Y muy bien decía la doctora Martínez, la Bárbara Stanfield, una tremenda médico salubrista, primarista, que ha hecho probablemente hizo los mejores estudios de los modelos de salud del mundo, canadiense, con un modelo en su país probado, magnífico. Podríamos decir que demostró que cuando hay una orientación hacia la promoción, hacia la atención primaria, hacia la prevención, el resultado sanitario final es muy significativamente superior a un modelo en que el hospital es el centro. Eso está, como decía la doctora Matus, científicamente probado. Y si está científicamente probado, hoy día lo que tenemos que hacer, en base a esa evidencia, es tomar decisiones epidemiológicas de salud pública para el modelo que queremos construir como país. Darnos cuenta que hay temas que no son, donde no tiene que estar el lucro, como es la salud, como es la educación, como es, por ejemplo, la seguridad, y uno de esos es la salud. Y ahí el esfuerzo es un bonito esfuerzo que tenemos por delante. Yo creo que si logramos coincidir, por ejemplo, en que el sistema de ISAPRES, por llamarlo sistema, estamos aquí prácticamente de acuerdo todos que no es un sistema de aseguramiento de lucro privado, debería ser como funciona en todo el mundo, un sobreseguro, y tener una base de soporte público para toda la población en que nos reconozcamos en iguales condiciones y tengamos modelos, y ahí déjenme darle un ejemplo maravilloso que me tocó ver, y hay que mirar muy bien lo que le ha pasado a España, por ejemplo. España también tiene listas de espera, pero sí ha llegado con participación con la comunidad a acuerdo cuánto se puede esperar teniendo una vesícula, por ejemplo, teniendo una vesícula en espera de operación. Y esa vesícula en espera de operación hace el diagnóstico en la atención primaria. Y la atención primaria, con acuerdo poblacional, por ejemplo, en Valencia, tiene que esperar 3 meses para ser operado. Y hay distintas alternativas dentro del mismo sector, mayoritariamente público, en que en esos 3 meses esa persona va a ser operada porque es un acuerdo social de aporte a cuánto puede esperar esta patología. Y un detalle maravilloso que creo que lo decía la doctora Martínez, es el soporte paralelo. Salud impacta el 11 o 12% de la condición de salud de las personas. Y hay un ejemplo que también me tocó conocer con mucho detalle en España. Incorporaron cada 10.000 personas, así como hay un CEFAN, incorporaron un centro cívico donde se pueden encontrar las personas, donde pueden ir a aprender, donde pueden ir a compartir, donde pueden tener cultura, donde pueden seguir encontrando distintas generaciones y distintos niveles sociales. Se llaman CiviVox. Por favor, revísenlo. ¿Saben lo que pasó con esos CiviVox? El 50% de la consulta de paciente adulto disminuyó. El ahorro en salud que se hizo con la cultura pagó varias veces el gasto que significaba estos CiviVox en este espacio. Entonces, si uno agrega espacios de intercambio, de sociedad, de educación, efectivamente estamos logrando el enfoque, que finalmente yo quiero poner el foco en eso. Hoy día Chile tiene un enfoque de la enfermedad. A los médicos nos conviene que la gente se enferme porque tenemos trabajo. Y lo que tenemos que buscar es que la salud busque que las personas estén sanas. La mejor dignidad y el mejor equilibrio para la población es que esté sana o compensada en sus patologías crónicas. El esfuerzo es gigante. Así que eso es más o menos lo que quería comentar. Muchas gracias, doctor Flies. La siguiente pregunta es para la doctora Matus. Dice, considerando las condiciones socioeconómicas del país y el impacto que tiene el aislamiento en la población de nivel socioeconómico más bajo, ¿sería factible realizar en Chile un confinamiento total a nivel nacional como se está realizando en Inglaterra? ¿Y qué medidas serían las ideales para evitar un rebrote en nuestro contexto? A ver, rebrote va a haber.
no pensar que se puede evitar no, lo que hay que hacer es acompañar, controlar y ir compensando, ¿ah? Porque acuérdense, nosotros somos parte de un sistema, los virus son parte de nuestro sistema, tenemos que controlar y manejar eso, pensar que no va a haber, bueno, no sé, acá hay gente que puede querer controlar eso y entonces quedémonos, todos no nos veamos, si cada uno se mete en una caja y está 3 meses aislado, probablemente no va a haber contacto, entonces el que estuvo y se murió solo y qué sé yo, pero quizás no es solución, ¿ah? Eso, que es útil el lockdown y parar como se ha hecho, claro, lo que pasa es que tienen que entender que Inglaterra no tomó, ellos y después tuvieron que tomar y vieron que entonces están usando porque ha servido, entonces no, pero no hay receta, ¿ah? No hay receta, aquí hay que entender de que tenemos que primero ser responsables, todos usan mascarilla, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos. Y hasta que no haya vacuna, eso así de sencillo. Y la importancia de ser, de probablemente, y eso es lo más complejo que le ha tocado, es que el seguimiento al contacto, esa es la clave. Porque el que se enfermó va a estar tratado, ok, pero al que no sé si es que lo tiene o no lo tiene, ese tiene que estar mirándose 11 días. Si le pasó algo, está frito, no vuelve a salir hasta que se mejore bien, y si no le ha pasado nada, bueno, empiece sus contactos. Eso es complejo, ¿ah? Es complejo de hacerlo, uno lo dice, es tremendamente complejo. Complejo porque la gente no lo ha aprendido todavía, y es complejo porque los sistemas, aquí quiero insistir, nosotros tenemos un modelo centrado en ir a atender. Vieran cómo se gestionó cómo gestionó la pandemia. Tener suficiente cantidad de respiradores y tener todo ordenado para traer pacientes para acá, para allá, para atender enfermedad, no ir a cortarlo desde allá, no. ¿Por qué? Porque el modelo chileno es biocéntrico, está centrado en la salud. Y para responder entonces a la pregunta anterior, que igual quería, no se puede, el modelo del SNS era biocéntrico, porque era lo adecuado en esa época, es lo que sirve para evitar la mortalidad infantil y la mortalidad materna, que es el gran logro que tuvo. El modelo Futura, nosotros necesitamos un sistema, porque cada sistema de salud, como muy bien dijo la doctora Martínez, y fue clarita, oye, cada uno tiene que adaptar esta vía general que te dice el ministerio a su realidad local. Entonces no es que tengamos un único, hay que armar un sistema para ir adecuando la preocupación por la salud, promoviendo la salud, la atención de salud a cada realidad más local. Y que nosotros, Chile, tenemos varios Chiles. Nosotros no somos un solo Chile, aunque seamos unitarios, y a mí me gusta que el país sea unitario, pero, oiga, tenemos realidades ambientales, étnicas, económicas, sociales, que nos diferencian, y está muy bien la diferencia. Entonces hay que entender que las estrategias en salud tienen que dar respuesta a esas diversidades, entonces no puede ser único, todo igual, idéntico. Es lo único que ¿ya? Y hay que esperar la segunda con calma. Muchas gracias, doctora Matus. No sé si alguien más quiere agregar algo. La segunda. ¿No? Ya. Seguimos entonces. Para la doctora Martínez, dice, a su juicio, ¿cuáles serían algunos desafíos visualizados en la actualidad para la APS en relación a de nuevas prestaciones, como por ejemplo, ya se incorporó hace años control de hipotiroidismo, trombolización, telemedicina, TACO, en algunos hospitales comunitarios, lo que usted visualiza como prontos a poder instalarse? Es una excelente pregunta. Y la verdad, como acaba de decir la doctora Matu, depende, ¿sí? Depende del territorio. Yo tengo la impresión que hay algunas cosas que está claro que hay que implementar a nivel nacional. Por ejemplo, la pesquisa de cánceres
por ejemplo, el cáncer gástrico, colorectal, o sea, hay algunas cosas que no estamos haciendo y que tenemos que hacer y a nivel nacional. Pero el resto de las cosas depende mucho, diría yo, del lugar. Como les decía, Puente Alto lo que dijo, ¿saben qué? Nosotros no podemos seguir dependiendo de un hospital que queda 2 horas en micro. O sea, eso ya no puede pasar, ¿no? En otros lugares donde es muy pequeño el territorio y el hospital está al lado de la gente y la gente se demora a lo más 20 minutos en micro, bueno, es otro el tema, ¿no? O sea, no necesitamos a lo mejor tantos especialistas porque están ahí al lado, ¿no? Lo que necesitamos es... entonces ahí, por eso es que es tan importante el tema de los 3 pilares del modelo, y porque yo creo que es un orgullo, como decía el doctor Flies, lo que hace la atención primaria en este país, lo que es la atención primaria en este país, por mucho que uno la critique, es un lujo comparado con casi la mayoría de los países del mundo. Y que esté centrado en la persona quiere decir que está centrado en las necesidades de esa persona, y esa persona no es la misma en Arica que en Magallanes, que en Puente Alto, que en Concepción. No es la misma, no son las mismas necesidades, y por lo tanto tenemos que estar mirando desde la localidad donde tenemos que apuntar, ¿sí? A mí me gustaría que mejoráramos el acceso a especialidad en la atención primaria, me encantaría. Me encantaría que tuviéramos, como dice la pregunta, manejo de taco, ¿no es cierto? Todo el tema de hipotiroidismo, trombolización. Yo creo que serían excelentes intervenciones, pero siempre con un centro local, ¿sí? Eso es como para mí lo más importante. Eso, bueno, y para qué decir telemedicina, yo estoy ahora en este momento en este proyecto, creo que la telemedicina tiene telemedicina como telefónica, nomás, tiene grandes potencialidades, sobre todo en el contexto de esta estrategia de multimorbilidad, que pudiéramos algunas personas simplemente hablar por teléfono con ellas y explicarles algunas cosas, y a otras personas vamos a tener que verlas con todo el equipo, etc. Así que eso. Muchas gracias, doctora Martínez. Doctor Flies. Siguiendo con la idea ahí de la doctora Martínez, yo creo que estamos a un tris, muy poquito, en la incorporación de dispositivos multiparámetros de control de pacientes crónicos, que también está en el marco de la telemedicina y que ya se están incorporando en el sistema privado. Australia lo está usando en zonas aisladas, igual que Canadá, y eso va a ser una novedad. Vamos a tener probablemente una sala en los consultorios en que va a haber un profesional avisándole las condiciones de los pacientes. Probablemente vamos a partir con los multipatologías, que son los más delicados, donde tendríamos que tener atención y responder en la medida que se descompensa, pero estamos a un tris. Ustedes han visto la tecnología, hoy día hay más celulares que personas en Chile, y en ese aspecto la posibilidad de tener un contacto y tener parámetros a distancia y ir donde efectivamente se nos están descompensando, es una realidad no del futuro, sino que del presente, que probablemente rápidamente estemos incorporando en atención primaria. Ahora, ¿cuánto juega eso que uno habla del control poblacional, de las libertades individuales? Va a ser una conversación que también es parte de la sociedad que tenemos que construir, ¿eh? Muchas gracias, doctor Flies. Doctora Matus, ¿algo que agregar? ¿No? Ya, ok. Seguimos con la última pregunta entonces, que dice: en muchas ocasiones las metas sanitarias de APS se tornan como un checklist de cosas a cumplir y sin tener una visión crítica respecto a lo que se entiende por varios factores. ¿Cómo estos proyectos presentados a APS pueden trabajar esta debilidad? Doctora Matus. Yo creo que es parte de lo que yo les comentaba. Evidentemente, a nivel central y el ministerio ve un país que es en un nivel
de agregación, ¿ah? Que es distinto al que tiene que ejecutar en un nivel regional y distinto al que tiene que ver en un nivel comunal, ¿ah? O una unidad territorial más chica Entonces, estos lineamientos, yo he visto el dolor de cabeza de algunos municipios que hoy tenemos que tener tantos controles de niños y ya está tan envejecida que no tienen ni de dónde van a encontrar. Es decir, eso no es para eso, es para una comuna con una pirámide poblacional distinta. Y por lo tanto, yo me olvido, no tengo que tener ese número, porque no los vas a encontrar. Y sí, entonces tú tienes, como le digo yo, cámbiese, y si le ocurre eso, geriatría, tiene que estar preocupado del otro espectro. Entonces, ¿qué significa eso al final? Capacidad de resolución, de entender, de adaptar estos lineamientos generales a tu realidad local. Y ahí viene el énfasis en que tú tienes que estar abierto a tu comuna, porque si tú logras una interrelación con las personas y logras tener mecanismos de los consejos comunitarios, rápidamente vas a saber que de estos 20 o 30 documentos que tiene que, bueno, este no pasa, este sí pasa, y tú le das el foco, ¿me entiendes? Ahora, eso te implica que debieras poder agenciar presupuestos, porque uno no puede planificar y actuar si no tiene, que es más complejo. Son las complejidades que los sistemas tienen que resolver, es decir, darle más poder a los niveles locales, para que puedan adaptarse y cumplir metas, y al fin y al cabo, a nivel ministerial están viendo, como digo yo, este Chile que es irreal, porque la agregación estadística nos da una situación de excepcionalidad y de buen manejo. Nosotros tenemos excelentes indicadores macro sanitarios. Si el problema es que eso pierde la diversidad porque son promedios, porque son justamente indicadores agregados, y tenemos entonces focos que, bueno, este no es Chile, esto es Haití, y estamos con indicadores en una cosa, en un lugar, bueno, esto parece más Haití que Chile. Claro, bueno, el sistema tiene que poder adaptarse a dar esa complejidad. Y eso pasa entonces por tener conocimiento, tener recursos para poder adaptar, libertad para poder adaptar esos lineamientos generales, ¿no es cierto?, a tu realidad local. Y para eso no hay duda que no favorece un aspecto que no lo he escuchado y que sí es importante en el desarrollo del recurso humano, algún grado de estabilidad. Me entiendo, no puede haber rotación. Escuchaba con mucha atención a la doctora Martínez, y decía, tenemos que ser capaces de continuar longitudinalmente. Cuando uno ve el turnover, cuánto cambian. Hay lugares en la metropolitana en que el médico está 3 meses, 4 meses, se cambia, y tú no tienes estabilidad, y para hacer lo que acabo de decir, tú requieres equipos relativamente estables, que estén porque tú no puedes planificar para mañana, tú tienes que planificar para el horizonte de 2, 3, 4, 5 años por lo menos. Cuando lleguemos, como los asiáticos, estoy pensando más en Japón, yo de China conozco muy poquito, y ellos tienen una medicina muy distinta a la nuestra, porque tienen una medicina que es más alópata, ¿no es cierto? No es tan muy diferente a la nuestra, pero los japoneses que planifican a 40, 50 años, bueno, si tú puedes, aquí en Chile se juega el ping-pong, como digo yo, no ves más adelante, pero para hacer frente a las epidemias modernas, también al COVID, tú requieres capacidad de mirar y planificar. Que no voy a estar haciendo lo mismo yo en Punitaqui que lo mismo que en Hualpén. No puedo estar haciendo lo mismo. No puedo, porque son realidades distintas. Y tengo que dar respuesta a las necesidades en salud, no solamente en enfermedad, a esa población. Eso. Muchas gracias, doctora Matos. ¿Alguien? Doctora Martínez.
Sí, mira, solamente decir que el Ministerio de Salud, o sea, cuando estamos hablando del sistema de salud, tenemos un pecado original, ¿sí? Que es que el sistema de salud se gestiona desde el Ministerio de Salud. Y eso es un drama terrible, terrible. El Ministerio de Salud no tiene ni la capacidad, ni, o sea, ni la responsabilidad, ni ve las consecuencias de la gestión que hace en cada territorio, ¿sí? Estas metas son metas que están diseñadas para la función rectora del ministerio, ¿ya? No para la función prestadora del que tiene el ministerio. Por lo tanto, lo que hace es distorsionar la gestión local, todo el rato. La distorsiona de todo, o sea, el doctor Fried te puede contar aquí, pero, o sea, de forma, él, habiendo sido director de servicio, cómo uno trata de hacer gestión en un servicio, en una red, cuando tú tienes un ministerio que está tratando además de gestionarte todo, pero desde una mirada central, desde una mirada nacional. Es una locura, una locura. O sea, la cantidad, yo trabajé en una consultoría para el Ministerio de Salud justamente del Banco Mundial, que se llama PHCPI, Primary Healthcare Performance Initiative. Si quieren les puedo compartir aquí simplemente esto, que es... ellos tienen generaron un tablero por cada país. Había uno chileno, ahora ya no hay, porque el ministerio desechó esta iniciativa, lo que es una locura, y habíamos preparado un tablero así, como este, para cada uno de los servicios de salud y para cada uno de las comunas de salud. Y entonces uno podía, como gestor comunal, ir a compararse con otras comunas. Como gestor de servicio, ir a comparar las comunas que uno tenía bajo su responsabilidad y compararlo con comunas parecidas respecto de, por ejemplo, yo si estoy en el sur oriente, o sea, si estoy en el sur, no puedo comparar Paine con San Joaquín. No puedo, o sea, es imposible, ¿ya? No puedo decir, ¡uy, San Joaquín lo hace siempre tan bien! Sí, lo que pasa es que Paine es otra realidad. Paine tengo que compararla con otra comuna que es igual de rural, con otra comuna que tiene la misma cantidad de aporte municipal per cápita, o sea, extra, ¿no? Etcétera. O sea, realmente generar el ministerio, ¿no? Primero no debería tener la gestión de la red, debería tener simplemente la rectoría, es decir, supervisar, mirar y no andar gestionando cuestiones, para empezar. ¿Sí? Esa es mi opinión y nosotros lo hicimos, ya tenemos una propuesta que la pueden también buscar en internet con el CEP, la Escuela de Salud Pública, respecto de cómo debería funcionar el sistema público chileno, y el ministerio no puede seguir teniendo el rol de gestión en McKeever, no sé cuántito, no sé cuánto. Eso es una locura, ¿ya? Y lo que tiene que pasar es que los servicios, que las comunas empiecen a generar instrumentos de este tipo para ir haciendo gestión, no para entregar 10 lucas más o 10 lucas menos, ¿sí? Para realmente mejorar la gestión, ¿ya? Y el tema de los incentivos ahí no voy a seguir porque el doctor Fries tiene seguramente mucho que decir al respecto, porque lo dijo en su presentación. O sea, de verdad, cuando ustedes tengan un requerimiento, si trabajan en un CEFAM, si trabajan en un hospital, si trabajan en un servicio de salud, por favor, o sea, tengan en cuenta que lo que le está pidiendo el ministerio no tiene una finalidad para mejorar su gestión, sino que tiene una finalidad para mirarlos y ver qué están haciendo ustedes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el SIGES, el sistema de información del GES, es un sistema que le sirve al ministerio para mirar cómo se está cumpliendo el GES. Sirve nada, cero, para hacer gestión del GES. No sirve. Es un sistema que no sirve para hacer gestión del GES. Es un sistema que sirve para monitorear desde el nivel central cómo se está cumpliendo el GES. Lo digo con mucho conocimiento de causa, habiendo trabajado en el Hospital San Borja, habiendo visto cómo se hace la gestión del GES. ¿Sabes cómo se hace? Con 10 personas que se separan las enfermedades y tienen una lista de Excel y van siguiendo y van diciéndole a la gente, ay, parece que tengo a estas personas que todavía no han cumplido esta oportunidad, ¿sí?
O sea, el sistema de información, que son otras 5 personas que tienen que estar metiendo información a ese sistema, no sirve para hacer gestión del GES dentro del hospital. ¿Sí? Eso es una locura. Y eso tiene que parar. Y eso tiene que ver, esos son los PRAP, esos son los IAPS, esos son todos los sistemas que estamos hoy día manejando a nivel central y que no aportan a la gestión local. Perdonen que sea tan taxativa, pero así lo veo. Muchas gracias, doctora Martínez. Doctor Flies. Muy bien la doctora Martínez y la doctora Matus. Solamente, primero, agradecer la invitación porque estamos terminando, pero volviendo a la pregunta de los compromisos de gestión y lo que se había hablado de principios y fundamentos y el ámbito ético, los principios de gestión hoy día están más que ligados a un objetivo sanitario, a metas de cumplimiento funcionario, ligados a incentivo económico. Imagínense lo perverso que significa, o sea, si a mí me dicen me van a pagar por cumplir una meta, yo hago que la meta sea lo menos posible demandante para cumplirla. Entonces, se pierde el principio, el sentido, y ese sentido es las personas. Segundo, que quiero mencionar, siguiendo la línea de lo que se ha dicho, en un país unitario, estamos en una región que yo espero que ojalá sea mucho más descentralizado, el ministerio tiene que volver a su principio normativo y orientador, pero son los territorios, y ojalá hasta el último punto de atención el que debiera adaptarse, como decía muy bien la doctora Matu, a la realidad de su entorno. Y ahí está un tema fundamental que a mi parecer tiene que ver con un tema que los anglosajones ocupan mucho, que es el empoderamiento. El empoderamiento que no tenemos en educación. Por ejemplo, un colegio no puede cambiar su currículum porque se lo obligan desde Santiago. Y lo mismo pasa con los hospitales de atención primaria, con los consultorios, porque no pueden cambiar no se pueden adaptar porque no lo permiten desde el punto de vista burocrático. Eisenhower, cuando dejó la presidencia en Estados Unidos, dijo: el mundo tiene dos grandes problemas, el armamentismo y la burocracia. Y el ejemplo que ha dado la doctora Martínez es impresionante. La burocracia, se lo digo como médico hoy día clínico en un hospital en una pandemia, fíjense que estamos colapsados, y por cada paciente tenemos que, tenemos que notificar a 4 sectores distintos de que es COVID. Si queremos mandarlo a un hostal sanitario, hay que preparar la epicrisis, hay que ir a un correo especial, hacer una planilla Excel y pedir la autorización para mandar. Todo eso lo hace el médico clínico. Y termino con un ejemplo que decía un destacado broncopulmonar de acá, que fue en relación a otro proceso que fue el auge. Ante un paciente que tiene al frente, tiene que llenar 16 certificados entre la receta, las indicaciones, la notificación G. Entonces el médico con justa razón me decía: ¿en qué momento veo al paciente? Por eso, y termino con esto, el empoderamiento que va desde la educación. Nosotros, la doctora Matu, la doctora Martínez y nuestros padres y abuelos, antes sabían tratar una fiebre, sabían darle la agüita para el dolor de guata, sabían esperar y ir a la consulta. Hoy día una mamita con un bebé de 3 años empieza la fiebre y va a consultar inmediatamente a atención primaria, cuando parte la patología. Entonces hemos deshabilitado a la población y eso parte desde medicalizado. Medicalizado. Y un detalle más, en la educación, yo siempre lo veo con mis hijas, y nos pasó a nosotros, nos aprendemos al revés y al derecho el ciclo de Krebs biológico, por decir una cosa, un ejemplo de las distintas cosas y tonterías que aprendemos, pero no sabemos cómo hacer prevención del embarazo, no sabemos el daño que provoca el tabaco, no sabemos cómo y qué tenemos que hacer para no tener hipertensión, diabetes, que son elementos básicos de la vida. Y ahí es donde tenemos que volver la vista a la educación, a poder empoderar nuevamente a la población y también a los equipos de atención primaria.
Cuando uno empodera a la población, no solo hace que puedan solucionar sus propios problemas, sino que además aumenta la transparencia y el accountability, la rendición de cuentas. Y eso hace que pone presión necesariamente en la gente que está haciendo gestión y que está haciendo supervisión en mejorar que es algo que todavía no tenemos tampoco. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Queríamos agradecerles por su disposición y por haber respondido nuestras preguntas y nuestras dudas y quedarse hasta el final. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias por la invitación, muy interesante. Muchas gracias Muy y bien. un gusto de Chao, chao. compartir con Patricia y con María Soledad. Un abrazo Sí, grande. un gusto. Chao, chao. Nuevamente reiterar las gracias a los doctores por haberse quedado en la mesa redonda, haber respondido las inquietudes y ya por interno nos llegan que ha sido una excelente mesa redonda y nuevamente reiterar las gracias y la disposición de los doctores por haber estado presentes. Damos por finalizado el módulo de epidemiología y a continuación vamos a dar a la última parte, al sorteo, que estará a cargo de la compañera de medicina Valentina Cárdenas. Valentina, adelante, ahí los ansiosos que quieren ganar un premio.